Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Una vez más, Alex con ustedes. En el día de hoy voy a estar realizando este tipo de bandeja que usamos para el drenaje de los tarros. Para que el agua no caiga en el piso, sino que se acumule aquí, en esta bandeja de cemento que estamos realizando. Así que hoy la quiero compartir con ustedes el proceso, paso a paso, de cómo lo hago. Así que si te interesa, vamos a hacerlo. Y lo primero es marcar la forma del tamaño de cuál va a ser nuestra bandeja. Luego preparamos la mezcla. La mezcla es la mezcla de común que siempre le digo, 2 por 1. 2 de arena, 1 de cemento. Y bien, ya que la mezcla está lista, la vamos esparciendo dentro del círculo que hemos marcado. La vamos a ir esparciendo poco a poco con la plana. La medida es aproximada. Le podemos dar un aproximado de media pulgada. Ya en nuestra vista tenemos más o menos el grosor de media pulgada y la vamos esparciendo poco a poco. A medida que la vamos esparciendo, la vamos alisando también al mismo tiempo y dándole la forma redonda que va a llevar nuestra vasija. Se la vamos dando, la vamos paso a paso, dando la forma y alisando, hasta que ya tenemos el fondo realizado totalmente de nuestra vasija. Bien, para continuar en esta parte, lo que hacemos es con una cuchara, la que usamos normalmente para comer, vamos poniendo pequeñas cantidades de la mezcla. Esta mezcla debe estar un poco más seca que la que usamos regularmente para la otra parte, para que así se nos vaya la otra que vamos a pegar después, se nos adhiera a esta sin hundirse hacia abajo, porque ya lo he hecho un poco mojado y cuando lo pongo se va como derrumbando hacia abajo. Entonces la idea es que se mantenga firme cuando pongamos la otra parte que vamos a poner próximamente. Y bien, ya que colocamos todo alrededor con la mezcla seca, como le dije, entonces mojamos esa misma mezcla, la mojamos más, un poco más, y entonces comenzamos a colocar otro piso o otra escala de mezcla. Entonces vamos colocándola poco a poco con la cuchara. La verdad que no es nada complicado, solamente hay que ir, esto es como jugar con la mezcla. Vamos solamente colocándola con la mano y alisándola un poco con la cuchara. Siempre que ponemos un poco, le rociamos un poco de polvo de cemento para que vaya cogiendo fuerza y se vaya también resecando un poco, ya que la pusimos mojada con el fin de que se pegue, pero también necesitamos que vaya secando para que se quede firme y no se vaya perdiendo la forma. Entonces así vamos a ir continuando todo alrededor del tarro.
esta viene siendo la primera impresión de cómo se vería nuestro trabajo. Ya ustedes ven la forma que ha tomado. Ya estamos listos para dejarla secar. Ahora la vamos a dejar 24 horas secando y ya luego estaremos lijando para dar forma antes de pintarla. La pintura no tiene que ser una cosa del otro mundo, solamente algo sencillo. Le vamos a pasar un color gris, que es lo que el cliente nos ha pedido. Pintar una vasija no tiene mayor ciencia que pasar la brocha por todos los lugares. Esta es la primera etapa. En la primera etapa solamente vamos a pintar por todo lugar con la brocha, por todos los lados, hasta así completar la terminación de la pintura de la primera mano. Ya al final, con la brocha seca y un color más claro, entonces vamos a estar pasando así por todo lugar para darle un mayor realce. Cuando me refiero a un mayor realce, me refiero a esto. Uno le va dando con la brocha seca, untamos, secamos la brocha y la pasamos seca por encima y va logrando este efecto de que se ve así como envejecido el cemento, como un poco más, para variar un poco la textura. Y así le hacemos a todas, porque realmente hicimos una cuanta, nos pidieron como 8 y ya tenemos lista. Y si te interesa ver cómo quedaron ya instalados en el lugar donde van a quedar instalados ya finalmente, si te interesa, acompáñame.